¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno, antes de nada, los agradecimientos de rigor protocolarios. Aunque yo soy poco protocolario, los que me conocen ya saben que, como digo, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas? Entonces, se supone que en este momento de la jornada, la energía, hablando de energía, tiene un valle y vamos a intentar al menos entretenerles un poquito y que esta mesa redonda que ahora les presentaré sea lo más dinámica posible y del máximo interés para ustedes. Yo voy a intentar hacer lo posible para que sea lo más interactiva dentro del rigor marcado que me han marcado, valga la redundancia. Y sin más dilación voy a dar paso a que hagan una breve exposición cada uno de los miembros de esta mesa pues eso, de ellos mismos, de quiénes son, de la empresa para la empresa para la que trabajan y qué tienen que ver con los retos que nos hemos marcado acerca de la descarbonización y los usos finales energéticos y cómo utilizan la tecnología para mejora de sus procesos y cómo le está afectando el tema a las personas toda esta tecnificación que están implementando dentro de sus respectivos sectores. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentar a Guillem. Guillem, a ver si encuentro tu pequeña biografía sintetizada. Guillem Sintes es ingeniero industrial, actualmente es el director de procesos, calidad y medio ambiente de RTM Hotels. Tiene experiencia de 25 años en RTM Hotel desempeñando diferentes responsabilidades, departamentos de SSTT, Seguridad y Salud del Trabajo, Inversiones y Reformas, Implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. Lidera el proyecto de impacto positivo, eficiencia energética, economía circular y en RTM Hotels básicamente desde sus orígenes. Yo conozco muy bien RTM Hotels, es una empresa que está liderada por un gran referente en la CAEP. Yo soy el presidente de la Comisión de I+D+I de la CAEP y doy fe de ello. Y me gustaría escuchar de su propia voz lo que nos tiene que contar y compartir con nosotros. Bueno, ¿sí? ¿Se me oye? Bueno, en primer lugar, agradecer al Club de la Energía pues el invitar a RTM a este evento, simplemente para poder exponer un poco pues, cuál es nuestra experiencia, cuál ha sido nuestro camino, y agradecer especialmente a Martí Ribas por haber pensado también en RTM. Bueno, intentaré en 10 minutillos, ¿no? Sintetizar estos 25 años que comentabas. Bueno, para quien no nos conozca, RTM es una pequeña compañía hotelera con sede en Menorca, tiene 3 hoteles en Menorca, uno en Asturias y otro en Madrid. Y desde los orígenes, yo me incorporé en el año 97, siglo pasado, ya empecé a oír por parte de Pepe, que es nuestro CEO, pues, temas de eficiencia energética y temas de suministros. Y él pensaba ya desde los orígenes que era un tema que con el tiempo tendría un calado importante y, sobre todo, por el hecho de desarrollar en ese momento la actividad una isla como Menorca, que como sabéis es reserva de la biosfera. El año pasado se cumplieron los 30 años. Y éramos muy conscientes de que vivíamos del entorno. Nadie venía a nuestros establecimientos porque sí, sino que simplemente venían a Menorca, o bien por trabajo o bien de vacaciones, y necesitaban un sitio para dormir y ahí estábamos nosotros, ¿no? Pero no por el hecho del hotel en sí. Entonces, ahí ya empezamos a tener muy claro que debíamos de aportar nuestro granito de arena. Y sí que es verdad que en su momento no utilizamos este concepto, pero al final un poco lo que lidera la estrategia de RTM es lo que llamamos impacto positivo, ¿vale? Nuestras intenciones a través de nuestras actividades, nuestro día a día y cualquier acción que hagamos es intentar que el impacto que generemos sobre el territorio, sobre el entorno, sea positivo, ¿vale? Bueno, puede parecer un poco friki. Yo, de hecho, las primeras veces que lo comenté en algunos foros, pues sinceramente no me sentía cómodo, pero hoy en día ya es algo que he asimilado y es el propósito de RTM, ¿no? Durante muchos años hablábamos de, bueno, desde el sector servicios hotelero, pues hablábamos del bienestar mental y salud y tal. Hoy en día este
este propósito ya lo hemos elevado y realmente el propósito de RTM es inspirar a las personas a ser felices, ¿vale? Este es nuestro gran propósito, que pensamos que tiene mucha más trascendencia, ¿no? Y de hecho hay una serie de valores como cualquier empresa y estos valores son los que lideran y motivan todas las decisiones que tomemos, ¿no? Y pensaréis, bueno, ¿y todo esto cómo se traduce en la operativa, en el día a día? Bueno, pues en un mapa de procesos como puede tener cualquier empresa, tendríamos como salida o como inputs pues las personas que trabajan en esta empresa. Nosotros nos autodefinimos como fresh people en su momento, cualquier persona que trabaja en RTM. Luego evidentemente están los clientes al ser una empresa de servicios y luego el entorno donde se desarrolla nuestra actividad, ¿no? Estos son nuestros 3 puntos de partida y durante la operativa, durante este mapa de procesos, lo que pretendemos es llegar a empleados satisfechos, a clientes contentos y, evidentemente, a un entorno sostenible, ¿vale? Este sería un poco el diagrama. Bueno, a partir de aquí descubrimos una escritora, bueno, una profesora, Kate Raworth, que desarrolló la teoría del donut, no sé si la conocéis, pero básicamente es una teoría a nivel mundial que habla de la linealidad, la circularidad en lugar de la linealidad, y habla de que evidentemente el planeta tiene una serie de límites planetarios, tanto a nivel físico como para las personas que vivimos en él, y estas necesidades de todas las personas y del planeta de alguna forma deben de cubrirse. Bueno, esto podría parecer como muy general o muy generalista. Aquí lo que hicimos fue, pues a partir de los 17 ODS y a partir de todas estas necesidades planetarias, a través de nuestra actividad identificamos 6 puntos en los que realmente teníamos incidencia, ¿vale? Esos 6 puntos, estas 6 necesidades planetarias vienen a ser el ciclo del agua, evidentemente tenemos algo que decir en nuestra operación, las emisiones de CO2, el cambio climático, evidentemente con los suministros y los consumos de combustibles fósiles también tenemos algo que decir. Hay un tema de alimentación consciente entendida como la alimentación saludable y sostenible, este es un tema que también está ahí en hostelería. El tema de residuos, evidentemente, toda la generación de residuos y entrar en proyectos de economía circular. Y luego hay un empleo de calidad, esto es algo que evidentemente hay que tener en cuenta. Y finalmente, pues todos los impactos que podamos tener, en definitiva, en nuestra operativa sobre estos 6 cambios climáticos, sobre estas 6 necesidades planetarias. De estas 6 necesidades planetarias, la que tiene sentido en la sesión de hoy es la que tiene que ver con emisiones de CO2. Y las emisiones de CO2, básicamente nuestra filosofía es hay que tener un conocimiento muy detallado de la instalación. No es suficiente con los contadores o con las mediciones que puedas hacer a nivel de cabecera o a nivel de empresas, con lo cual hay que seccionar el establecimiento y tener todas las áreas posibles conocidas. Estamos hablando de instalar pues, entre 40 o 50 contadores en los establecimientos. Estos contadores es interesante que de alguna forma estén automatizados, sincronizados con un BMS, y de esta forma podemos tener pues, una auditoría energética prácticamente en tiempo real, ¿no? Esto nos lleva a conocer, evidentemente no hay 2 hoteles iguales, pero esto nos lleva a conocer pues, cuál es el funcionamiento a nivel energético del establecimiento. Y de aquí podemos sacar conclusiones, bueno, que al principio pueden sorprender, pero luego cuando las analizas en detalle no sorprenden tanto, en el sentido de que el 100% de las necesidades energéticas de un establecimiento hotelero, pues entre un 25 y un 30 se van en necesidades de clima y generación de agua caliente sanitaria. Otro 20% se van en instalaciones de restauración, buffets, cocinas, hornos, campanas extractoras. Tenemos un 12-15%, y evidentemente, repito, en función de la distribución del hotel, que se va en spas o en zonas lúdico-termales. Hay un 10% que se va en zonas comunes. Y al final nos queda una parte residual, curiosamente en un establecimiento hotelero, que son las habitaciones. Las habitaciones, extrayendo el clima, evidentemente, se pueden llevar entre un 7, un 10, un 12, evidentemente depende del volumen y del tipo de habitación, pero se va por ahí un poco la necesidad energética, ¿no? Repito, el conocer la instalación, el saber dónde se están produciendo de forma instantánea los suministros, pues te permite establecer acciones constantes, prueba, error,
Sí que es verdad que podemos tener grandes inversiones, sistemas de recuperación de calor, aprovechando que cambiamos unas bombas de calor de clima, el proceso de electrificación, también se ha comentado aquí, ir eliminando los combustibles fósiles, tanto gasoil como gas, en el que se pueden obtener rendimientos importantes y reducciones importantes, pero somos muy partidarios del día a día, del trabajo de hormiguita, que digo yo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si realmente con el tiempo sensibilizas a los equipos, los motivas, los formas, compartes resultados, incluso llegas a incentivarlos con objetivos, pues de repente la gente empieza a motivarse, empieza a funcionar, empieza a hacer propuestas. Lo comentaba antes en el descanso con unos compañeros, algún ejercicio tonto que no lo es tanto, que es una semana antes de abrir el hotel, tres personas de mantenimiento nos pasamos recogiendo bombillas de todas las luminarias que tenían más de una bombilla. Recogimos 1.500 bombillas, las metimos en una caja, evidentemente sirvieron para reponer durante la temporada si se ven fundiendo. Se abrió el hotel, nadie se dio cuenta de que todas esas luminarias tenían la mitad de potencia y ahí había un ahorro directo, ¿no? De ahí la frase de aquella famosa de que la energía más limpia es aquella que no se consume, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con el conocimiento, repito, que puedas tener de la instalación, se pueden plantear pues, infinidad de proyectos, trabajo de hormiguita, que al final acaban sumando porcentajes importantes, ¿no? Todo esto nos llevó a... Voy acabando. Todo esto nos llevó a... porque nos gusta mucho en Artiem ponerle nombre a las cosas, a definir un proyecto que es el que llamamos Sostenibilidad 880. Este proyecto consiste en bajar un 80% las emisiones de alcance 1 y 2 en 8 años. Empezó en el año 2018, ahí se planteó, ese es el punto de partida, estamos en el 24, con lo cual estamos en el año 5, nos quedan 3. Y a cierre del año pasado, y no de forma lineal, pero los hoteles están bajando entre un 40, 45 y algunos están llegando a un 50% de reducción de emisiones de CO2. Una parte, los que os dedicáis o que conocéis un poco la transformación de los suministros a emisiones de CO2, sabéis que los factores con los años van evolucionando y históricamente han ido bajando, con lo cual hay un porcentaje de esos que es porque simplemente ha bajado el factor de conversión. Pero luego hay aproximadamente un 50% de esa bajada de emisiones de CO2 que viene por la mejora de la gestión en eficiencia energética. Ahí podríamos hablar pues, de establecimientos que en 5 años han reducido entre un 30 y un 40% sus necesidades energéticas, o 80 y 90% o casi el 100%, que es en el que estamos ahora, por proyectos de eliminación de gasoil, porque lo hemos eliminado, y instalaciones que han bajado pues, entre un 20 y un 25 en el consumo de gas, ¿vale? Todas estas mejoras, al final, es interesante comunicarlas, compartirlas, que la gente las conozca, no exclusivamente a nivel de clientes o a nivel de tal, sino muy interesante a nivel de la Fresh People, que comentaba antes, los que trabajamos en Artiem, porque evidentemente sin la concienciación, sin la motivación y sin la mejora continua año tras año, pues esto no sería posible, ¿no? Y me gustaría acabar, y lo voy a medio leer para asegurarme de que lo digo como toca, unas conclusiones, ¿vale? En sostenibilidad o en descarbonización, que es un poco el motivo por el que estamos aquí, es una tendencia imparable, yo creo que está claro, y tenemos que verla como una oportunidad, que es lo que es. El ser casi neutros, porque el hablar de neutros igual a veces es un poco de valientes, pero el casi neutros nos exige innovar. Y el hecho de innovar, como resultado, nos volvemos más competitivos, no exclusivamente en el área de la descarbonización, sino en todas las áreas, ¿vale? Le tenemos que dar a la cabeza. Interiorizar la descarbonización o la sostenibilidad, evidentemente, es un valor que nos ayuda a potenciar nuestra mejor ventaja competitiva, que es nuestro entorno. No tiene ningún sentido. No hacerlo de esta forma no tiene ningún sentido, ¿no? Y liderar o intentar liderar en descarbonizar no solo es rentable, lo hemos visto aquí en diferentes comentarios y en nuestro caso os puedo asegurar que
inversiones en sistemas de recuperación de calor, inversiones en porcentajes del 15, 20, 25%, que es donde estamos en autoconsumo, en fotovoltaica, o cualquier proyecto, evidentemente lo de las bombillas, no hace falta ni comentarlo, pero hay 1000 ejemplos de este tipo, es rentable, no hay ninguna duda. Creo que liderar en descarbonización nos da reconocimiento social. O sea, a nadie le molesta o a nadie le incordia hablar o comentar que está trabajando en una empresa que practica todas estas reglas, con lo cual no hay alternativa, no hay otro camino, es este. Y evidentemente hay que hacerlo de una forma convencida. A mí me gusta comentar que si todo lo acabamos centrando en la parte económica, pues igual nos quedamos un poco cortos, y creo que también tenemos una oportunidad de dar rienda un poco a la parte emocional, que creo que es muy interesante, en toda la parte emocional, en las empresas, en los proyectos que podamos desarrollar. Nos da también un retorno económico y, bueno, en fin, esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Guillem. Me gustaría explayarme mucho con algunas de las cosas que has dicho. Voy a intentar, como digo, ser muy expeditivo, ¿no? y ceñirme en los tiempos, pero sí que quiero hacer hincapié en lo que has dicho al principio. Cómo esa transición que tuviste entre un poco, llámalo así, escepticismo y cómo has evolucionado a este convencimiento, incluso banderado de esto. Y me gustaría hacer una reflexión general, porque, siendo sinceros, el tema de la descarbonización, en un mundo en el que no se mide la huella de carbono, por ejemplo, de las bombas que se están tirando en Ucrania o en Gaza, por ejemplo, ¿vale? Que me gustaría que alguien lo midiera. O los destrozos que hacemos en la naturaleza constantemente. Creo que es importante no poner el foco en la pura descarbonización como objetivo final, sino en todo lo que conlleva esta misión. Como bien dice Guillem, descarbonizar nos hace mejores, nos hace tener unos valores locales acordes a nuestra cultura. Reduce tenemos una economía de circularidad que potencia la salud del ecosistema empresarial local. Tiene un montón de externalidades a nivel de tecnificación del empleo, de soberanía tecnológica, porque hay una tecnificación inherente a estos procesos. Entonces, y todo eso no se ve en una cuenta de resultados económica, no se ve. Entonces, aunque no sea por egoísmo puro económico, yo creo que es interesante que cada uno vayamos interiorizando eso, porque también tenemos esa responsabilidad todos y cada uno de nosotros, ¿no? Me gustaría dar paso a la autoridad portuaria de Jorge Martín. Jorge, gracias por venir. Jorge es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en Ingeniería y Gestión Portuaria y máster en Gestión de la Innovación, y actualmente desempeña el cargo de jefe de área de explotación y medio ambiente de la Autoridad Portuaria en Baleares. Ha dedicado su actividad profesional durante más de 25 años al sector portuario, en puestos de diversa responsabilidad: jefe de Departamento de Proyectos y Obras y delegado de los puertos de Ibiza y La Sabina de la Autoridad Portuaria de Baleares, jefe de Departamento de Puertos y Costes de la Gerencia de Infraestructuras y Medio Ambiente de Técnicas Reunidas y jefe de área de servicios portuarios de organismo público Puertos del Estado. O sea, es imposible acordarse de todo lo que ha hecho este hombre y todos los roles que tiene. Pero por eso le digo que es una autoridad, y me gustaría, como autoridad, que nos explicaras qué es lo que estáis haciendo en relación a descarbonización, a la innovación aplicada. ¿Cómo ves tú hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que crees que tendríamos, hacia dónde tendríamos que ir? Y que lo digas con total sinceridad, porque necesitamos gente valiente que sea capaz de poner los problemas sobre la mesa y buscar soluciones. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, José, por tus amables palabras. La autoridad no es mía, ya me gustaría. Decir que el futuro de los puertos, pues el puerto del futuro es un puerto sostenible, es un puerto implicado con el territorio. Y esto viene del marco estratégico del sistema portuario, que se aprobó hace muy poquito, se aprobó el año pasado, final del 22. Y la Autoridad Portuaria de Baleares, dentro de este sistema, pues estaba perfectamente alineada con esta estrategia, ¿no? Desde hace ya muchos años estamos trabajando en pro de la sostenibilidad. Esto nos hace que no somos los más rápidos del mundo, como muchos de vosotros sabréis,
Entonces, todo el tiempo que perdemos en las tramitaciones como administración pública lo ganamos pues, siendo proactivos a la hora de generar ideas, ¿no? Y entonces, desde hace ya muchos años, empezamos a trabajar en esto. Esto nos llevó a definir una estrategia ambiental en el que recogimos todas aquellas acciones ya concretas que permitieran aterrizar pues nuestra apuesta por el medio ambiente, ¿no? Y esas acciones ambientales pues estaban agrupadas, ¿no?, en los 4 vectores ambientales, como son las emisiones, los residuos, vertidos y consumos, ¿no? Y en esos 4 conceptos, esos 4 vectores, alineamos e incluíamos un montón de acciones. Nos faltaba acelerar la implantación de esa estrategia, ¿no? Y para esto la autoridad portuaria lo que hicimos fue crear una oficina técnica ambiental, un equipo pluridisciplinar que hace que cada acción administrativa, cada resolución, cada pliego que licitamos, ya es para contratar a un proveedor o un servicio o para otorgar una concesión, pasa por esta oficina técnica. Y de alguna manera ahí tuneamos, ¿no?, entre comillas, esos pliegos y adaptamos. Yo a este equipo digo, nosotros somos aquí los frikis del medio ambiente. O sea, ya nos quitarán los requisitos que pongamos, ¿no? Y entonces, todos los que veáis algún pliego últimos, ¿no?, que hemos sacado para concesiones de instalaciones náuticas, por ejemplo, que son pliegos en el que grandes empresas con poder económico importante se pelean y pujan por conseguir estas concesiones a 20 años, estos pliegos están llenos de requisitos ambientales, en el que exigimos, bueno, pues si tienen 4 aparcamientos, pues que tengan para recargar vehículos, que tengan actividades, acciones relacionadas con Working with Nature, para que de alguna forma aumentar la biodiversidad en ese espacio, convenios con universidades, etcétera, ¿no? Fomentamos y propiciamos que haya bonificaciones ambientales, ¿no?, que debe recoger la ley de puertos, la ley de presupuestos, perdón. Anualmente la ley de presupuestos del Estado recoge las propuestas de bonificaciones de cada autoridad portuaria. La nuestra recoge bonificaciones, por ejemplo, las últimas que hemos incluido para este nuevo plan de empresa, pues establece muy bien bonificaciones a según qué tipo de tráfico, pero vamos a poner como requisito que no cojan agua en puerto, ¿no?, en nuestros puertos, o que los residuos que entregan estén segregados. Y no segregados de cualquier manera, sino que la fracción resto pues sea tenga un máximo de un 20%, ¿no? Entonces, cualquier acción que hacemos desde la autoridad portuaria, cualquier acción administrativa, va filtrada, ¿no?, y así lo ha querido la organización, que tengamos ese filtro, y hasta ahora nos hacen caso, porque la apuesta viene desde lo más arriba de la organización, es una apuesta por el medio ambiente. La descarbonización pues, es uno de los ejes clave, ¿no? Y de hecho nuestra estrategia, uno de los objetivos principales, que además esa estrategia está publicada en nuestra web, la pueden encontrar fácilmente, poniendo estrategia ambiental, autoridad portuaria, aparece inmediatamente, ¿no? Pues uno de los ejes es la minimización del impacto que genera el transporte marítimo, ¿no? Entonces, dentro de ese objetivo, pues estamos haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas, que iniciamos hace una década y hemos sido pioneros, es la conexión de los buques a tierra, conexión eléctrica, ¿no? Porque estos grandes buques que llegan a nuestros puertos, cuando están en tierra, pues los motores principales no funcionan, pero los auxiliares sí. Están consumiendo pues grandes cantidades de fuel que provocan emisiones pues para mantener pues una ciudad flotante, ¿no? Porque al final un crucero pues tiene 6.000, 7.000 pasajeros, 2.000 o 3.000 de tripulación. Son grandes ciudades flotantes que climatizarlas pues tiene un consumo energético importante. Entonces, la autoridad portuaria empezó por los ferries y hemos inaugurado recientemente pues, la primera conexión en media tensión en España, ¿no? Es una inversión importante de 2 millones de euros, que era la prueba piloto que llevamos empujando desde hace 10 años. Esto nos ha permitido ser punta de lanza, y cuando otros puertos no creían en ello, pues nosotros apostamos, y la Unión Europea nos ha dado la razón finalmente, porque la última directiva, el reglamento AFIR, establece que para el 2030 el 90% de las escalas en puerto tienen que conectarse, ¿no?, a fin de eliminar esas emisiones. Esta prueba piloto que hicimos nos ha permitido generar la confianza suficiente
para plantear nuestro plan de inversiones pues, del orden de 100 millones de euros en inversiones para electrificar nuestros puertos, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante, una acción muy importante que nosotros hemos remado contra viento y marea en los últimos años y finalmente ha tenido su fruto. Esto es una parte de la descarbonización, una parte importante de la descarbonización del transporte marítimo, porque el buque, cuando sale de puerto, pues utiliza un combustible que aunque en puerto no produzca emisiones, en el resto del transporte tiene que reducirse. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la autoridad portuaria para...? Este es un reto, ¿no? Este es un reto clave. ¿Cuál es el combustible del futuro que no produzca emisiones? Es un reto en el que están trabajando ya las grandes corporaciones a nivel internacional, ¿no? Como la Maersk o MSC, buscando en el metanol, en el hidrógeno verde, alternativas a los hidrocarburos, ¿no? Además de esto, ¿qué puede hacer la autoridad portuaria y está haciendo? Pues está pensando ya en líneas como, por ejemplo, Ibiza-La Sabina, ¿no? Que es una línea que claramente se podría descarbonizar. Las empresas están peleando por ocupar slots, ¿no? y cubrir esa demanda de transporte que hay. Sin embargo, los barcos pues siguen siendo buques pues, que contaminan, que producen emisiones, ¿no? Entonces, el objetivo de la autoridad portuaria para este año 2024 es licitar un concurso en el que todas esas empresas que tienen interés se peleen en una licitación, pero se peleen aportando buques que no contaminen, ¿no? Que sea uno de los criterios importantes a la hora de decidir quién va a hacer ese transporte, ¿no? Es otra de las cosas que la autoridad portuaria está trabajando. Lógicamente, hay cuestiones importantes como es para reducir la huella de carbono. Lo primero, medirla, que la estamos midiendo, y ahí estamos viendo cómo la estamos reduciendo de manera importante, fundamentalmente por la descarbonización de nuestra flota, ¿no? La autoridad portuaria tiene del orden de 100 vehículos entre los 5 puertos de Baleares, y el 90% ahora mismo pues son eléctricos o híbridos, ¿no? Ha sido una apuesta muy importante. Es verdad que nosotros llevamos desde hace mucho empujando y es verdad que ahora el viento es muy, muy favorable, porque de hecho hemos recibido muchas subvenciones para transformar esta flota, ¿no? Hay otro tema importante en el que estamos trabajando, es la autosuficiencia de las terminales, ¿no? Las terminales marítimas, pues ya las nuevas terminales estamos buscando que sean autosostenibles, ¿no? Que la energía que necesitan se obtenga de la propia terminal, a través de geotermia, paneles fotovoltaicos, o incluso tenemos en proyecto, acabamos de licitar una pila de hidrógeno para la estación marítima número 4 de Palma, dentro del proyecto Green Highland, ¿no? Entonces estamos buscando esta descarbonización, esta sostenibilidad a través de diferentes iniciativas, ¿no? Además, también decir que en estas terminales los puertos somos grandes consumidores de agua y estamos rodeados de agua, por lo tanto estamos buscando el plantear desaladoras, ¿no? Para que estos buques que demandan una gran cantidad de agua, el agua que utilicen sea agua desalada que hemos conseguido dentro del puerto, y además utilizando energía renovable, porque todos estos paneles fotovoltaicos generan energía en momentos en los que no es necesaria. Entonces, en esos momentos o se almacena o se puede utilizar en un proceso de desalación para aprovechar pues esto, ¿no? Esta energía. Y bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo. Sí. Muchas gracias, Jorge, por la explicación. Me quedo con lo que has comentado de las acciones factibles, realistas, a corto plazo, como son la electrificación está en puerto. Esto es una acción que se puede hacer ya, hay tecnología, está preparada la red, más o menos, ¿no? Lo otro está todavía por venir, ni siquiera las grandes tienen soluciones. Entonces, mientras llega eso, me parece una iniciativa fantástica para ir mejorando. Me gustaría dar paso ahora a nuestro siguiente ponente, Josep María Pastor Ferrer. Es el gerente director de Proa Premium. Josep María es el director general de Proa Group, está licenciado en Gestión Comercial y Marketing por el ESIC, Business and Marketing School. Lleva más de 2 décadas vinculado al sector del automóvil, empezó su trayectoria en el grupo en el 96, pasando por diferentes áreas hasta llegar hace 4 años a la dirección general del grupo. Josep María, bienvenido. Me gustaría que nos dieras tu
tu visión, cómo estáis afrontando estos retos de descarbonización. Bueno, lo primero, también los agradecimientos al Club Español de la Energía, a Endesa y especialmente a Martí, que pensó en mí, y bueno, y a la Cámara de Comercio por organizar este evento. Bueno, en nuestro grupo, nosotros somos una empresa familiar que bueno, estamos ya en la segunda generación, una empresa que empezó hace más de 50 años y somos una empresa que, digamos, estamos evolucionando para lo que es el sector típico tradicional de compra-venta de vehículos y alquiler hacia lo que llamamos los servicios de pago por uso, o sea, otros servicios de movilidad. En este sector, normalmente pues, hay un factor tecnológico que es muy importante y uno de los motivos por el que hoy también comentamos este tema, que es hacer fácil, digamos, al usuario final esos servicios de movilidad o del acceso, digamos, a los vehículos. Nosotros tenemos, digamos, si queremos fomentar la electromovilidad, tenemos unas dificultades en España, principalmente, que todavía está a un 50% de la media europea en lo que es la cuota de mercado del vehículo eléctrico. Y también otro de los grandes retos es esa introducción, esa cuota de mercado en servicios de alquiler. Una de las principales dificultades que nos encontramos como usuarios pues es tanto la red de carga que tenemos actualmente, como sobre todo los trámites administrativos que para cualquier usuario final, a nivel de incentivos, tarda mucho en llegar. Y a nivel de empresas, pues desde los permisos en las instalaciones para poder hacer cualquier tipo de reforma o adaptación, pues estamos hablando de medias de 1 a 2 años y luego pues las subvenciones directas, pues también estamos hablando de plazos de gestión de entre 8 meses o 1 año que lleguen al cliente final, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los usuarios finales, muchos se preguntan si es el momento de tomar según qué tipo de decisiones para decidirse si comprar o no comprar o alquilar vehículos eléctricos. Eso es uno de los retos que tenemos y que deberíamos afrontar de forma bastante más rápida y más ágil si queremos acelerar esa transición. Y luego, desde otro punto de vista también, los fabricantes, por las diferentes normativas de tener que cumplir las directrices europeas, están incorporando mucha tecnología, están afrontando unos cambios en los vehículos, tanto a nivel de emisiones, de seguridad, sistemas de infoentretenimiento en los vehículos, que requiere que desde nuestro sector necesitemos una capacidad y un talento o unas capacitaciones técnicas que ahora mismo también nos está costando poder seguir ese ritmo y esa necesidad que requiere nuestro sector. Entonces, yo si tuviera que digamos que centrar o decir dónde está la principal dificultad, pues por una parte el engorro o en la tramitación de las ayudas para que lleguen tanto a las empresas como al cliente particular y por otra parte esa necesidad de capacitación de técnicos para poder dar luego un buen servicio a todo este tipo de productos que digamos que ya tenemos aquí en el mercado. Muy bien. Por quitarle un poco de hierro al asunto, en el país del enchufismo nos faltan enchufes, ¿no? Bueno, perdón, sí faltan, bueno, no sé si faltan enchufes, creo que antes lo ha dicho a un compañero en la introducción, tenemos bastantes puntos de recarga, lo que habría que ver si esa recarga es suficiente. Hay que, como dato, decir que el 60% de los coches que tienen los usuarios o el cliente final duerme en la calle. Es decir, ahora mismo tenemos un 60% de usuarios que necesitan tener infraestructura de carga y que es un freno a la hora de poder adquirir esos coches. Hay que tener en cuenta que el coche eléctrico, desde que nació, y soy de esos frikis que empezó en el año también 2010 o 2011 a ir con uno, tenía menos de 100 kilómetros de autonomía, ahora ya estamos con más de 600, el precio de los vehículos constantemente sí que está bajando, o sea, ya puedes comprar un vehículo eléctrico por menos de 20.000 euros. O sea, yo creo que la industria se está posicionando para que los usuarios se democratice ese uso y poder acceder a ese tipo de producto, pero es verdad que la infraestructura y sobre todo los puntos de carga rápida que pueden dar esa solución de carga en 20 minutos situados o no sé si en las gasolineras, en centros comerciales o en puntos estratégicos para que puedan facilitar
que todas esas personas o esos clientes que quieren usar o necesitan usar, incluso en el sector vacacional, turístico, un punto de carga rápido, lo puedan encontrar con facilidad. Y otra dificultad añadida es la tecnología, es decir, ahora mismo si tienes que buscar una aplicación o tienes que ver qué disponibilidad tienes, pues a nivel de usuario también es bastante complejo. Es cierto, doy fe como usuario de vehículo eléctrico, yo soy un creyente del vehículo eléctrico. La tecnología que subyazca luego ya se puede opinar, pero el concepto es espectacular y en una isla yo creo que no tendría que ser duda de que estamos en el lugar perfecto para que sea un medio de transporte democratizado y no solamente para aquellos que podemos tener un enchufe cerca de casa, porque al final es el factor limitante y doy fe de esto. Yo soy usuario y doy fe de que hay muy pocos puntos de carga. Te tienes que organizar y es un cambio de cultura que mucha gente todavía no está dispuesto a realizar, ¿no? Sí, de hecho yo creo que hay que fomentar la comunicación. O sea, tenemos los requisitos, y más en unas islas, para poder ser usuarios y hoy en día la tecnología ya te permite, o bien a través de cuotas de renting o a través de la compra directa, que sea asequible para la mayoría de los usuarios, pero falta esa información y esa confianza por parte de muchos clientes que yo creo que todavía eso no ha llegado. Y bueno, y sí que es verdad que ese factor de ese 60% de clientes que tienen que dejar el coche a la calle, eso es un freno. Entonces, esa infraestructura pública o accesible y fácil es fundamental. Muchas gracias, Josep. Me quedo luego el último que has dicho porque creo que hila con lo que ha dicho Jorge antes, que convertir ese problema en una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad, no es un problema. Es una oportunidad de tecnificarnos, de crear empleo de alta cualificación, de hacer más robusta la red, esa malla que habláis los expertos. Yo hablo por boca de ganso aquí, esa malla eléctrica que se necesita, como decía Julie. Y bueno, hablando de tecnología, voy a dar paso a nuestro siguiente invitado, que es Emil Daoura. Viene en sustitución de nuestro querido Bernat Bonin, que tiene un tema personal, que le envío un abrazo. Bueno, Emili trabaja en Robot, una empresa muy conocida en las islas. Él obtuvo su título de Ingeniería Superior en Mecatrónica en la Universidad de Bochum, en Alemania, complementado con un BA en Dirección General de Empresas otorgado por la Business School EAE. Su trayectoria en el equipo de Robot se inició en el 2006. Es una persona que se dedica al I+D, aplicado, con transferencia, local, en el sector sobre todo turístico, pero no solamente, y es una referencia para muchos empresarios pequeños y medianos de Baleares, porque su empresa fue de las pocas que salió a bolsa. O sea, que tiene todo el conocimiento de lo que supone los pros y los contras de esta experiencia. Le voy a dar paso a que nos explique un poco lo que hacen en Robot en relación a la descarbonización. Ahora, gracias. Pues muchas gracias, José, por esta introducción y muchas gracias para el Club Español de la Energía y a Endesa, sobre todo, para la invitación y para la organización de esta jornada tan interesante. Me gustaría resumir un poco, explicar cómo la misión de Robot aporta a la descarbonización y a la transición energética. A quien no conoce Robot, Robot es una empresa de Mallorca que nació en 1983, hace 40 años ya, y nació con el objetivo inicial a asistir a las cadenas hoteleras en optimizar el coste energético. Era antiguamente una necesidad pura económica, ya que en aquel tiempo el precio del petróleo subió bastante. Hoy en día el asunto ha cambiado un poco. El carácter medioambiental, además del económico, ha hecho que la necesidad del control de edificios muy importante. Nosotros somos un fabricante local de Palma de equipos electrónicos para la automatización de edificios. La empresa está presente en la península, en el Caribe, tenemos sedes en la República Dominicana y México, y estamos presentes en Asia desde hace unos años.
Lo que me gustaría un poco dar un dato para tener idea para qué sirve un control de edificio. Hoy en día el 40% del consumo energético total en Europa produce en los edificios. Esto es un dato bastante grande, es decir, cualquier tipo de control en estos edificios ayuda a mejorar este consumo. Me gustaría explicar un poco, de manera breve, menos técnica, qué es exactamente un control. En general lo que aportamos es en la eficiencia energética, consumir menos. Esto significa evitar de consumir de manera no necesaria la energía. Y esto, lo mejor quien hace esto es la tecnología. Me gustaría dar un ejemplo, por ejemplo, un hotel bastante grande de cientos de habitaciones. ¿Cómo actuamos ahí? Hay tres partes para que uno entienda qué es el control y cómo ahorramos energía. La primera parte, que no se ve mucho, que es la generación de energía. Aquí estoy hablando de la energía térmica y no la energía eléctrica. La energía eléctrica viene ya de Endesa y a veces de las placas solares, pero la mayoría del consumo en un hotel o en un edificio grande es el consumo energético térmico. ¿Qué significa térmico? Pues significa la generación de agua fría y caliente, que se usa para el agua sanitaria, es una agua sanitaria, y también para la climatización de todo el complejo. Allí es bastante importante decir que evitar el consumo no necesario en esta parte es un poco compleja. Hay miles o cientos de puntos donde interactúan en un control. Y hay que partirlo en secciones, intentar hacer algoritmos y procesos para sacar provecho de todas las maquinarias que hay allí para llegar al mismo resultado. Mismo resultado significa que la misma temperatura del agua. Me gusta decir también que los edificios grandes funcionan de manera un poco diferente que las casas particulares. Las maquinarias que se usan para la generación de agua fría y caliente son bastante dispersas, no son compactas como lo conocemos, es decir, la compresión, el transporte, todo esto está disperso. Hay que saber cómo controlarlo para sacar el mejor provecho de ello. La segunda parte es el transporte de la energía térmica. El transporte se transporta de donde se genera hasta donde se consume. Allí sí que es importante también el control, ya que hay mucha pérdida de energía ahí. Y me gustaría también hablar de la eficiencia del mantenimiento. También se puede controlar bastante maquinarias que no están al día, que están sucias, pues conllevan a generación de energía menos eficiente. Es que habrá bastante pérdidas de energía. Y esto también lo controlamos, la prevención de errores, enviar notificaciones a tiempo para que el personal de mantenimiento del edificio a tiempo puede ya repasar las maquinarias y por lo cual intentar consumir mejor. La tercera parte, que es es una parte más visible, que son de las habitaciones. Habitaciones hablando de oficinas, hoteles, cualquier edificio. Sobre todo en hoteles, pues tenemos también las zonas nobles o las zonas comunitarias, que son piscinas, spa, restaurantes, además de las habitaciones. Allí el reto es un poco diferente. El reto hay que llegar a un consumo energético, pero al mismo tiempo hay que aportar un confort. Porque claro, el cliente final o el huésped no quiere pasar frío ni pasar calor. Y allí hay que intentar consumir menos sin perjudicar el confort. Es un reto bastante complejo, pero aún así mucho más fácil el proceso de control que la parte de generación de energías térmicas. En total es una solución integral que toca todas las partes del edificio y podemos llegar a un ahorro energético hasta 30% en Europa, en España,
El Caribe también lo mismo, unos 30%, pero eso sorprendentemente depende de los hábitos de la gente que habita el edificio o la estructura. Por ejemplo, en Asia puede llegar hasta 40 o incluso 50% de ahorro energético. Estas cifras, si teniendo en cuenta el 40% del consumo total en Europa viene de los edificios, si ahorramos unos 40%, es una cifra bastante alta en ahorro energético. Y esto pues, aporta bastante pues, a la transición energética. La otra parte que me gustaría hablar un poco es la recopilación de datos. Es un punto bastante importante en cuanto a energías porque uno cuando aplica un control tiene que saber si ha ido bien o no al final, porque si no, no sabremos. Entonces hay que saber medir por todas partes de esta instalación y coger los datos, enviarlos sobre todo a la nube. ¿Por qué a la nube? A la nube, pues entonces ahí en la nube el propietario de una cadena tiene pues una visualización total de todas las instalaciones que tiene y puede comparar entre uno y otro y saber qué es lo que se ha hecho, cómo se ha configurado una instalación y ver el resultado y compara entre instalaciones. La última parte, pues este tipo de dato tiene que ser con calidad porque si no, no podemos aprovechar el resultado. El resultado, sobre todo, se tiene que aprovechar para realimentar otra vez el control y para llegar a un resultado aún mejor. Por último, me gustaría hablar, no sé si puedo hablar de un poco la inteligencia artificial, que sí que hay mucha gente que habla de este tema y yo, para mí personalmente, o como todos, la inteligencia artificial es una tecnología que ha llegado para quedarse, creemos la mayoría. Pero para mí creo que en nuestro sector energético todavía no está muy madura. Esto yo todavía no lo veo. Llevo 30 años en la industria y ahora los últimos 5 años donde está la inteligencia artificial bastante, está cogiendo fuerza, todavía no está muy madura en nuestro sector. Se está intentando aplicar a algunas partes más pequeñas en el control y los resultados más o menos aceptables, pero todavía no puedo considerar que sí que estamos sacando provecho de ello. Pero creo que sí que llegará. Llegará porque tarde o temprano llegará. Ahora, sí, depende del sector, la inteligencia artificial llega antes que otros. Está de moda ahora, todo el mundo está intentando y creo que lo conseguiremos. Hay 5 hasta 10 gigantes que dominan este tema más que otros, que son los creadores de esta tecnología y el resto creo que intentan aplicarla, incluso nosotros. Pues muchas gracias, Emil. Subrayar un par de conceptos que has arrojado. 30-40% de ahorro. Si fuéramos capaces de ver esto, ¿no?, como la cuenta de resultados de uno de tus clientes, ¿no?, cualquier hotel, si nos lo viéramos a nivel sistémico, estaríamos hablando de circularidad en palabras mayores. Es decir, con empresas como la tuya creas puestos de valor, sí, hay fábrica, hay industrialización ecológica en el territorio, hay tecnificación, hay aumento de productividad de tus clientes que redunda además en haceros más competitivos a vosotros y a los clientes. Es un ejemplo que es para felicitaros a Robot. Muchas gracias. Y espero que muchos más puedan... Hay un punto muy, muy importante para mí, es que el acompañar al usuario final es bastante importante. Como expertos tenemos que aconsejar, porque mucha gente no sabe cómo actuar, cómo ahorrar energías y sobre todo tiene que ser visual porque las palabras a veces no son creíbles y el miedo de la inversión sobre todo es bastante grande. Lo importante es hacerlo visual y materializar este ahorro, que hacer experimentos. Nosotros lo que hacemos, medimos la energía sin instalaciones robot y medimos el mismo tiempo con la misma ocupación con equipos y se ve el ahorro totalmente entre una instalación y otra. Y aconsejamos
y sobre todo también la inversión. Estaba hablando antes que el tema de inversión se tiene que poder con el tiempo devolver la inversión. No podemos pagar muchísimo para ahorrar energía poco. Es que la gente todavía no está acostumbrada, no está concienciada que el medio ambiente es muy importante. Todavía el factor económico es bastante importante. Por eso es importante explicar a la gente y aconsejar, sobre todo en la cuenta de resultados de Robot no hay probablemente unos KPIs que muestren todos los factores externos que provocáis en todo un sistema económico y de descarbonización. Y me gustaría, hablando de sistema, dar paso a nuestro último ponente de hoy, que es Antonio Pons Bascones, el director general de TIRME. TIRME creo que la conocen todo el mundo, si no la presentará él, no voy a extender. Él es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, hizo su proyecto fin de carrera en el KTH, en la Universidad Real de Tecnología en Estocolmo, tiene un máster en Dirección General de la IE Business School y desde 2023 es el director general de TIRME y vicepresidente también del Clúster de Transición Ecológica de Baleares. En 2004 se incorporó a TIRME como jefe de proyectos, en 2012 ocupó responsabilidades como director técnico, siendo responsable de producción de las instalaciones, su mejora continua y del desarrollo de nuevos proyectos. Previa incorporación a TIRME, trabajó como jefe de proyectos de I+D+I en diversos sectores como energía, automoción y alimentación para Consultrans dentro del grupo Altran. Muchas gracias, Antonio, por atender y contar tu experiencia. Y te cedo la palabra para que nos puedas contar un poquito más. Gracias a ti y bueno, lo primero, enhorabuena por la jornada. La verdad que con toda la afluencia que tiene y los temas que se están tratando es súper interesante y me uno al agradecimiento de mis compañeros, al Club Español de la Energía y a Endesa y sobre todo por invitarme a hablar de un tema tan apasionante como es la descarbonización, en donde el reto creo que va a ser a ver si en 10 minutos soy capaz de resumir cómo tratamos y cómo abordamos desde TIRME todo este gran cambio que nos viene. Es un cambio donde yo, para empezar, os quería lanzar esa pregunta. ¿Quién piensa que es el cambio o la transformación más importante que vamos a tener en los próximos 10, 20, 30 años? Aquí se ha hablado de otro tema que es como la inteligencia artificial, que se está hablando mucho de ella, pero para nosotros pensamos que la gran transformación la va a marcar la descarbonización. Bien porque te unes a ella de una manera activa o bien porque te pasa por encima de una manera pues totalmente en la dirección contraria, que es no activa. Entonces, en vez de descarbonizar, carbonizas, que es lo que está ocurriendo en algunos otros sitios. Nosotros pensamos que esa transformación va a venir en toda la cadena de valor y en todo el modelo en el que nosotros ahora pues, convivimos, que es en cómo producimos y qué consumimos, cómo nos movemos, cómo vivimos incluso, y qué calidad de empleo se tiene y por supuesto en la parte que a nosotros toca pues en cómo se gestionan los recursos y cómo se introduce la economía circular o cómo se sigue introduciendo, porque yo creo que ya es algo que no está ni siquiera en un debate si hay que ir hacia ella o no, sino que hay que seguir empujándola para conseguir ese gran reto que es la descarbonización. Nosotros lo planteamos desde varias perspectivas. La primera de ellas es, y sobre todo la tecnología juega un papel muy importante, es la eficiencia. La eficiencia no solo energética, la eficiencia también en la parte de los materiales y en la parte de los residuos. Es decir, como bien me explicabas, todo ese avance que hay hoy en día y toda la tecnología de la que se dispone hoy en día hay que emplearla para ser lo más eficiente posible en todos los aspectos. El kilovatio hora que no se consume o el kilo de materia prima que no se consume o el kilo de residuo que no se genera, desde luego es el mayor aporte a la descarbonización que puedes hacer. Con lo cual ese es el primer objetivo que se tiene que tener en cada sitio. Y además no solo de una manera colectiva, porque tendemos mucho, y en la otra mesa creo que se comentó en varias ocasiones y creo que es un punto muy acertado, en donde parece que las empresas y las administraciones son las que tienen que dar las grandes soluciones a este problema
Y esto es una solución de soluciones. Y además, la parte individual de cada uno de nosotros que estamos aquí es fundamental dentro de esa transformación de la que os he estado comentando, que es la ola o el tsunami que nos viene por encima. Cada acción que hacemos nosotros en nuestro día a día es fundamental para impulsar esa transformación. Desde el individuo se puede llevar a lo colectivo, desde lo colectivo al individuo. Y eso, de alguna manera, también es algo circular que tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, esa concienciación y esa formación a la gente de pues, esa temperatura a la que hay que poner el aire acondicionado en casa, o la calefacción, o cómo nos movemos o nos desplazamos cualquier día para hacer cualquier actividad nuestra, o cómo nos ayudáis, por ejemplo, en la parte de residuos, a colocar los residuos en cada uno de los contenedores que tenemos a disposición para poder tener el mayor reciclaje posible y la mayor reimplementación de los residuos en nuestra cadena productiva, y que el residuo pasa a ser un recurso. Hay un proyecto tenemos muchos proyectos relacionados con esto, pero cuando nosotros los explicamos, creo que es muy gráfico ver cómo cuando alguien coloca en un contenedor de orgánica y viene a ver nuestras instalaciones, ve cómo se transforma eso en un biogás, en compost. El biogás se transforma en una energía renovable. El compost vuelve otra vez al campo. Del campo volvemos a producir al final productos de hortalizas, frutas, verduras, que vuelven otra vez a las tiendas y a nuestras casas, o en este caso a hoteles o a otros espacios donde se consumen, y cierras un círculo que además es de kilómetro cero gracias a esa colaboración activa de cada uno de vosotros o de cada una de vuestras empresas. O sea, es fundamental que estemos metidos todos dentro de, una vez hayamos atacado la eficiencia, en la parte de la economía circular. Por supuesto, luego también tenemos que seguir el desarrollo de todas nuestras actividades, y ese desarrollo pues implica consumos y implica también energía, evidentemente. La energía, nuestra apuesta es ir hacia una energía renovable. De hecho, nosotros generamos energía renovable. Somos uno de los grandes generadores de energía renovable dentro de la isla y dentro de Baleares, y nuestra apuesta es seguir en ese camino. Adaptar todos nuestros procesos productivos a esos consumos de energías renovables, por supuesto. La electrificación, como se ha hablado en muchas mesas, es muy importante. Nosotros tenemos ejemplos en donde, aparte de toda nuestra flota, pues digamos, de vehículos de poco tonelaje, pues es eléctrica ya, incluso maquinaria que tenemos ya también, elevadores, etcétera, pues nosotros ya tenemos electrificado todo ese parque. Estamos empezando a hacerlo también de hecho tenemos el primer camión de gran tonelaje eléctrico en Europa. Junto con Volvo hemos conseguido a día de hoy que todas nuestras transferencias que transportan los residuos desde los diferentes puntos de la isla llegan a nuestra instalación con un vehículo eléctrico que lo que hace es transporta el residuo, llega a la instalación, transforma ese residuo en combustible, que es energía que volvemos a introducir al camión para que vuelva a ir a por los residuos. Entonces, estamos hablando de un proyecto que es economía circular, al mismo tiempo descarbonización, y al mismo tiempo, pues como nos gusta llamar a nosotros a este camión, que es el DeLorean. Si os acordáis, es el coche de Regreso al Futuro que se alimentaba con residuos. Y es tal cual. A día de hoy, para nosotros ya es una realidad. Tenemos un camión que con los residuos que transporta está generando una energía renovable, y que es el que alimenta para poder seguir haciendo esos círculos de ir y venir a por los residuos. Con lo cual, la tecnología que en cierta forma nos ha metido en este problema del cambio climático también nos empieza a dar soluciones para salir de él. Pero son soluciones que requieren de mucho ingenio muchas veces, de mucha colaboración entre muchas partes que van, como os he dicho, desde lo colectivo a lo individual. Os he comentado el proyecto de la orgánica, os he comentado el proyecto que tenemos del camión eléctrico, pero, por ejemplo, también dentro de toda esa parte de cómo tratamos la economía circular y también la eficiencia de los recursos, tenemos instalaciones donde generamos pues un sulfato amónico, que es un residuo que se estaba llevando a la península, y bueno, pues dándole vueltas a la cabeza y también utilizando otra vez la tecnología, hemos sido capaces de sustituir un consumible nuestro, como es el amonio, la disolución amoniacal,
que se emplea para reducir los NOx, que son un gas de efecto invernadero también. Se habla mucho del CO2, pero NOx y metano son también gases de efecto invernadero. Y conseguimos reducir con el sulfato amónico, que antes era un residuo, ese NOx, evitando el consumo de un amoníaco que antes además nos teníamos que traer de fuera. Con lo cual estamos en un proyecto de economía circular que además favorece toda la descarbonización de manera potente. Y esto se trata, como he dicho, de hacer que la solución sea una solución de soluciones permanente, haciendo círculos de este nivel. El punto en donde, y yo creo que aquí es uno de los temas más interesantes que también tenemos, es, y por no continuar y seguir, os cuento dos temas más que creo que van muy alineados a estos procesos de descarbonización. Es lo que somos capaces a día de hoy con las tecnologías que hemos encontrado en Europa de recuperar de las escorias después de nuestro proceso de valorización energética. No todo arde y se tira de todo en los residuos. Entonces hay cerámicos, hay vidrios, muchas veces porque no se depositan donde toca. Hay en muchas ocasiones materiales férricos, materiales no férricos, materiales de todo tipo que no llegan a arder y llegan a esas escorias. Nosotros somos capaces de separar los áridos de los metales. Esos metales son férricos no férricos, los estamos llevando a Europa y nos están consiguiendo extraer metales que incluso en algunos de los casos son metales preciosos como el oro, la plata o el platino. Esto hace 10 años era impensable, hoy en día se está consiguiendo. Y nos están dando ratios de nuestros residuos en donde sacan más gramos de plata y de oro por tonelada de residuo que por tonelada de material en las minas que hay actuales de plata y de oro. O sea, nos han dado este ratio y cuando te dan este ratio, pues ojo. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que todavía hay vertederos abiertos, por ejemplo, en las islas y tenemos pues todos estos proyectos de economía circular alrededor de los residuos y estamos cogiendo pues alrededor de 100.000 toneladas y depositándolas en vertederos, pues hombre, creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de descarbonizarnos. Sobre todo porque 100.000 toneladas en un vertedero, que sepáis que producen alrededor de 100.000 toneladas de CO2. O sea, el ratio suele ser 1:1 o incluso más, dependiendo. Puedes llegar incluso a que sea, siendo generoso, puesto 100.000, pero pueden ser hasta 500.000. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se trabaje el vertedero, pues puedes tener captación del biogás que se genera allí, quemarlo o llevarlo a motores, se pueden hacer muchas cosas. Pero a día de hoy, venga, vamos con que se está empleando la mejor tecnología en los vertederos y vamos a esos 100.000. Si esos materiales o ese residuo, que a día de hoy, porque lo está llevando a vertedero, es un residuo y no se está reutilizando, se llevara a valorizar energéticamente, reducirías el 70% de esa huella de carbono. Además, generarías un 50% de energía renovable de esas 100.000 toneladas. Eso supone 25 gigavatios hora al año de inyección directa a la red de las Islas Baleares de energía renovable. Es decir, ¿cómo es posible que a día de hoy todavía estemos en Baleares vertiendo 100.000 toneladas en islas que son espacios restringidos, donde somos todos conscientes de lo importante que es el espacio, generando un pasivo ambiental y no atacando ese problema para ser la primera comunidad en el sur de Europa de estar al nivel de cómo están ahora mismo pues, países como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia? Y es llegar a un vertido cero, que puede ser real a día de hoy con la tecnología que tenemos implementada aquí en las islas. Por último, sí que me gustaría, y es algo quizá más a visión a medio quizá largo plazo, porque todo esto que os estoy contando es real, son cosas que se están haciendo. Tenemos también proyectos relacionados con hidrógeno, con microalgas, es decir, tenemos mucho movimiento alrededor de la descarbonización. Por eso digo que para nosotros va a ser la gran transformación a todos los niveles. Y cuando decimos que va a ser además en las próximas décadas, nosotros venimos observando, al menos en nuestro sector, que la captación del CO2 de las chimeneas, porque cuando ya no puedes hacer más proyectos ni de eficiencia, ni de renovables, ni de coger y ingeniártelas para que la economía circular te ayude a solucionar el problema, o como les está ocurriendo al sector marítimo, el de aviación, que claro, necesitan el combustible para poder funcionar. Y no todo puede ser renovable con los datos que se han ido viendo aquí. Acabo. La captación de CO2 en las chimeneas hace que,
junto con proyectos de hidrógeno, tú puedas generar un metanol, que es un combustible verde, y puedo dar esa solución a muchos de los proyectos que a día de hoy, de hecho, ya están haciendo en algunas de las grandes empresas para poder dar solución a barcos y aviones. Son proyectos de gran inversión, de muchísima inversión, que requieren de muchos recursos y a día de hoy, pues es verdad que generan un combustible muy caro. Pero así como antes se decía, y acabo con esto, que los paneles solares antiguamente prácticamente los locos los colocaban, y hoy resulta que Diego ha dado el dato de que hacer un pladur es más caro que tabicar con un panel solar. La verdad que es sorprendente ese dato. Pero esto, de aquí a 20 años, seguro que las captaciones de CO2 y almacenamiento o utilidades van a estar al pie del cañón y se va a abrir un mercado con eso brutal. Os doy una última idea para concluir. Creo que el CO2 se utiliza para tirar las cañas de cerveza. Entonces, El alimentario es otro sitio. Aquí viene mucho turista y me parece que el CO2 lo traemos de la península. Entonces, bueno, con esto me gustaría, nos hemos quedado sin tiempo, agradecer a la mesa, a los ponentes. Tenemos 1000 preguntas y esto da para mucho. Y bueno, daros de nuevo las gracias a todos los que habéis participado y hasta la próxima.